Muy buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. Bienvenidos a su programa Entre Leyes, el de la voz del doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y en la conducción me acompaña, como siempre, la licenciada y maestra Georgina García Robledo. Muy buenos días, maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor Manuel Miranda. Pues bueno, un programa más Entre Leyes. El día de hoy tenemos al contador público y maestro Carlos Romero, que nos va a exponer sobre los certificados de sellos digital. Sí, y no es el ex procurador, pero es el maestro Carlos Romero. Él es licenciado en contaduría, especialista fiscal y egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y es el socio director del despacho CRDP, Consultoría Fiscal, Sociedad Civil. Pues un gusto, Carlos. Gracias por aceptar esta invitación al programa Entre Leyes. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días, Georgina. Mucho gusto. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias por la presentación. Y bueno, pues estamos aquí para aportar en la medida de lo posible la mejor calidad y en conocimiento para el tema. Muchas gracias, Carlos. Seguramente que sí, por tú con toda la experiencia que tienes. Y pues como consultor y asesor, creo que el programa está muy ad hoc ahorita a las circunstancias que vivimos, y me refiero a las circunstancias que tiene el SAT en sus facultades de comprobación y sus facultades de gestión. Y hoy vamos a hablar sobre este tema de certificados. Vamos a ver qué problemáticas tiene, cuándo te lo restringen, de manera temporal, para qué sirven. Entonces vamos a comenzar pues con algo básico, si nos hicieras favor. ¿Qué son los certificados? ¿Para qué sirven? ¿Y qué características tienen? Por favor, Carlos, que nos comentes un poquito en este sentido. Claro que sí, con todo gusto, José Manuel. Pues mira, de entrada, ¿qué son los certificados? Los certificados son documentos digitales, archivos electrónicos, definidos como tal en términos del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone, entre el documento digital, ¿no?, como mensaje de datos que contiene información electrónica, para no entrar en tanto tecnicismo, son archivos que permiten confirmar el envío de un documento, de un archivo a la autoridad, y tratándose, específicamente en dos sentidos, ¿no? Existen dos certificados que no es como tal establecidos, no hay una lista, un catálogo de certificados. No obstante, en términos del artículo 27 y del 29 del Código Fiscal, podemos identificar dos certificados. Uno, que es el certificado de la firma electrónica avanzada, y otro, el certificado de sellos digitales, los cuales están sujetos a las mismas reglas conforme al capítulo de los medios electrónicos establecido en el Código Fiscal de la Federación. Sirven primeramente para tener acceso a la información electrónica de carácter fiscal y para la emisión de comprobantes fiscales en los 6 tipos de comprobantes que existen actualmente. Estos certificados, empezando por ejemplo por el tema del certificado de firma electrónica, sirve para sustituir a la firma autógrafa conforme se señala en el propio 17D, y el certificado de sello digital sirve para la expedición de comprobantes fiscales, comprobantes fiscales que puedan acreditar ingresos, traslados, pagos, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, esos son los certificados, eso es de manera general para qué sirven, y definitivamente en la actualidad para todos los contribuyentes del régimen fiscal que sean residentes en México, son indispensables para operar desde el punto de vista fiscal, ¿no? Gracias a ellos podemos obtener ingresos, documentar deducciones, e incluso documentar operaciones como cobros, traslados, y prevenir la presunción de determinadas infracciones y delitos en materia fiscal, ¿no? En términos generales, esos serían los principales certificados. Como les comentaba, existe otro por ahí señalado en la miscelánea, específicamente para el tema de proveedores autorizados de certificación. No obstante, ahorita para la audiencia que nos ve, creo que lo más importante son los primeros dos, conocer su importancia y para qué son necesarios en los contribuyentes, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Oye, ¿en qué casos no se puede contar con un certificado? ¿En qué momento o cuáles son los supuestos legales en que se establece que te van a quitar, restringir, suspender, anular un certificado de sello digital? Claro, mira, yo creo que primero que nada, antes de definir esta parte, me gustaría comentar también que el hecho de no contar con un certificado, ya sea porque te lo nieguen, te lo restrinjan o te dejen sin efectos, que son 3 supuestos distintos,
tiene consecuencias operativas muy delicadas para los contribuyentes, ¿no? Como la imposibilidad para operar desde el punto de vista de emitir comprobantes de ingresos para cobrar, para documentar la nómina, etcétera. Entonces, no contar con ellos va a imposibilitar prácticamente la operación de un contribuyente, sea persona física, persona moral, fideicomiso, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no?, de cuáles son los casos, primero me gustaría comentar que existe el supuesto para que te nieguen la obtención de un certificado, ya sea el certificado de la e-firma o el certificado de sellos digitales. ¿Cuál sería el primer supuesto para que lo nieguen, ¿no? La autoridad, empezando con un contribuyente, que persona física o dos personas físicas que constituyen una persona moral y necesitan iniciar operaciones, se deben inscribir al RFC, obtener su certificado de firma electrónica y su certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales. Cuando vamos con la autoridad, puede ser negado en diferentes supuestos. El primero de ellos es entrar en materia del artículo 17H, contenido en la fracción 10ª, 11ª y 12ª, los cuales son 3 supuestos donde puede ser negada la obtención del certificado. ¿Cuáles son estos supuestos para entrar en materia? El primero es que el contribuyente sea publicado en el listado definitivo de contribuyentes que facturaron operaciones simuladas, conforme al 4º párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. El segundo supuesto sería la siguiente fracción, es cuando el contribuyente fue publicado en el listado definitivo también, pero de contribuyentes que transmitieron pérdidas fiscales indebidas por alguna reestructuración, fusión o escisión de sociedades. Me parece que ese es por ahí del 12º párrafo del artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en estos primeros 2 supuestos se puede negar, ¿no? Ahorita me preguntarían, oye, Carlos, pero si apenas se va a constituir una sociedad, ¿cómo es posible que podamos estar en ese supuesto, ¿no? Y apenas se va a inscribir y te niegan algún certificado. Esto es aplicable incluso, y esto fue parte de la reforma fiscal, que creo que es muy importante porque en el caso de que esta persona moral que estamos poniendo de ejemplo se constituye y va a solicitar su certificado de firma electrónica o el certificado de sello digital, y el accionista que comentábamos está en alguno de los supuestos mencionados o tiene el control efectivo de otra sociedad, de otra persona moral que esté en este supuesto, en uno de estos supuestos mencionados, va a evitar que le otorguen el certificado a la nueva empresa, ¿no? A la nueva sociedad. ¿Esto por qué funciona de esta manera en términos generales antes de continuar con los demás supuestos? En primero porque, bueno, es como un candado que pone la autoridad, ¿no? Para que si ya de alguna manera estuviste publicado como un facturero, ¿no? Como muy coloquialmente lo conocemos, o como una empresa que ya transmitió una pérdida fiscal indebida, no lo hagas con otra sociedad que constituyes con tu mismo nombre, ¿no? Que no tenga el mismo efecto, que no puedas continuar con esta mala práctica, ¿no? Entonces, ese sería los primeros 2 supuestos en los cuales al constituir una persona moral o incluso ya constituida, no puedes obtener alguno de los 2 certificados, ¿no? El siguiente supuesto es justo del tema del que vamos a hablar más a detalle, ¿no? Que es cuando se haya agotado el procedimiento de restricción temporal de un certificado. Antes de continuar con la explicación, me gustaría que para que las personas que nos ven en la audiencia tengan claro a dónde vamos con este tema, empezaría por señalar que existen, digamos, 2 pasos, ¿no? Actualmente, conforme al Código Fiscal vigente, existen 2 pasos. El primero es que un contribuyente le sea restringido el uso de un certificado de sello digital por ubicarse en determinados supuestos que ahorita vamos a comentar. Que son muchísimos. Que son muchísimos supuestos. Cada vez, perdón que te interrumpa. Oye, Carlos, tengo aquí una inquietud. Entonces quiere decir que la autoridad, yo como socio, hago una práctica fiscal indebida, a lo mejor soy un efeos, pero estoy asociado con Georgina, me restringieron mi certificado de sello digital. Esto quiere decir que ya no puedo constituir otra empresa y solicitar un nuevo sello. Eso es lo que está diciendo la autoridad. Exactamente, eso es lo que establece el Código Fiscal. O sea, ya voy a perjudicar a mis socios y a mis nuevos socios también. Exactamente. Entonces tenemos que revisar primero con quién nos juntamos, con quién nos constituimos. Exactamente. Esa es una excelente apreciación, José Manuel. Esa es la realidad. Primero que nada debemos de fijarnos, y no solamente que a él, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita podríamos hacer una sociedad, digamos, entre los 3, y a mí no me restringieron, a Georgina no, y a ti tampoco. Nos revisamos los 3, pero resulta que a una de mis sociedades que yo tengo con otra persona física o moral, sí le restringieron el certificado y yo tengo el control efectivo.
Entonces, al yo tener el control efectivo y a ella habérselo restringido, cuando nosotros vayamos a constituir nuestra nueva sociedad e inscribirla al RFC, nos van a negar la obtención del certificado de la firma y de sellos digitales. Entonces el socio ya nos va a perjudicar a nosotros como socios. Exactamente, tenemos que tener muchísimo cuidado, se lo decimos constantemente en la firma a los clientes. Al momento de empezar a constituir grupos o de ampliarlos o reducirlos, es bien importante verificar cómo queda la tenencia accionaria, ¿no? Porque no es sencillo ya nada más como, bueno, pues vamos a empezar otra sociedad y vamos a seguir continuando con alguna mala práctica, ¿no? Por ahí es el candado, amigo. Así es correcto. Okay. Y bueno, también quiero aportar que es importante lo que acabas de platicar con relación a un certificado de sello digital restringido, porque pues anteriormente eran todos como que subías rapidísimo a definitivo, y gracias a los abogados, a los amparos que se estuvieron presentando, se dio una reforma al Código Fiscal de la Federación en cuanto a que te puede restringir y ya defenderte tú y luego ya lo convierte en definitivo, porque antes de entrada pues convertir en definitivo, ¿no? Entonces aquí está la pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué caso la autoridad puede restringir temporalmente el sello digital? O dejar sin efectos un certificado, y qué procedimiento sigue la autoridad pues para esto, ¿no? Como decía la licenciada, hay veces llegaban, no te encontraban, de una vez te lo restringían y no demostraba la autoridad que no te había localizado, ¿no? Y dice, oye, Claro. pues ya me lo restringiste, ya no puedo facturar, ya no puedo emitir mis comprobantes fiscales, y ahora no, me obstaculizaste toda mi operación. Entonces ya hoy ya existe un procedimiento, primero, ok, como que te lo restringo de manera temporal. Exacto. Bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ahorita, regresando de la pausa, quisiera, Carlos, que nos comentara sobre de este punto, ¿no? Que creo que todo es importante, ¿no? Pero aquí es a donde está el problema. Claro ¿Qué va a que pasar cuando levantes la bocina y te diga, Carlos, No puedo ¿qué crees? facturar. No puedo facturar porque me cancelaron mi sello digital? Y ya cuando empieces a hablar, es que salí publicado o hizo operaciones con un con un contribuyente o cliente que se considera como feos. Es correcto, Bueno, es correcto. regresamos con ustedes, no se vayan, estamos viendo la cancelación de sellos digitales de manera temporal o definitiva con el licenciado en Contaduría y Certificarlo, Carlos Romero. Regresamos, por favor. Regresamos en minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría y quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría. ¿Por qué no? Entonces vamos a tocar ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, Defensa Fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. Prepara tus maletas de la imaginación. Hola, ¿cómo están? Un servidor y amigo, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, contador y abogado y doctor en Derecho. Pues en esta ocasión quiero invitarlos a un nuevo curso que vamos a tener aquí en su casa, el IMEFI, a donde vamos a platicar sobre la materialidad, sobre razón de negocios y cómo enfrentar esa auditoría que hoy estamos teniendo de manera electrónica. Como ustedes saben, uno de los requisitos que hoy, además de las deducciones que deben de contar de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta,
es lo que se le llama la materialidad. O sea, la razón de negocios. No caer en la presuntiva del 69B, no caer en las operaciones simuladas, que hoy está tipificada en el artículo 108, no caer en el problema de sustancia económica. O sea, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros, además de que recibamos el CFDI o que hagamos una emisión de un CFDI? ¿Qué elementos debemos de tener para cuando llega esa revisión por parte de las autoridades o cuando tengamos una carta de invitación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos entregar? ¿Cómo poder demostrar todos estos elementos con el fin de que no me vayan a cancelar mi sello digital y con eso ya se obstaculice toda nuestra operación? Los invitamos a este curso a donde el asistente va a adquirir esos conocimientos para poder allegarse de información y aplicar unas medidas preventivas. Esperamos contar con su amable asistencia. Muchas gracias y nos vemos. Bien, pues regresamos con ustedes al programa Entre Leyes y estamos hablando con el licenciado en Contaduría y Certificado, especialista fiscal, Carlos Romero. Ya antes de irnos a la pausa, estábamos comentando como en qué casos la autoridad te puede restringir temporalmente o dejar sin efectos tu certificado de sello digital. Claro. Es correcto, mira, primero que nada, en el caso de la restricción temporal, como aclarábamos al inicio, que son dos supuestos diferentes, la restricción temporal y dejar sin efectos, el primer paso sería la restricción temporal en términos generales, y conforme al artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, es posible que la autoridad te restringe el certificado de sello digital por los supuestos que a continuación vamos a mencionar. Primero que nada, por la omisión en el envío de 2 o más declaraciones provisionales mensuales, o el envío de la declaración anual de un contribuyente. Ese sería como el primer caso, ¿no? El segundo caso sería cuando el contribuyente no es el localizado dentro del procedimiento administrativo de ejecución o no localizado en procedimiento de facultades de comprobación. Es importante aquí mencionar que además de estos 2 supuestos de no localización, como lo mencionabas, José Manuel, cuando tú realizaste una operación con un EFOS, ¿no? Una empresa que factura operaciones simuladas, tú como empresa que deduce operaciones simuladas, si no desvirtúas el supuesto contenido en el 69B del código, te puedes ubicar en el listado definitivo también de empresas que deducen operaciones simuladas y si no desvirtúas y no autocorriges, te vas a encontrar en este supuesto y te van a restringir también el uso del certificado de sello digital. Una precisión que me gustaría hacer antes de continuar es que la restricción temporal solo aplica para el certificado de sello digital, conforme al primer párrafo del 17H, y dejar sin efectos los certificados de manera definitiva, como lo mencionaba José Manuel, sí es aplicable para el certificado de firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, cuando te restringen temporalmente, como bien lo decías, es una sanción previa, ¿no? Únicamente aplica para la emisión de comprobantes, ¿no? Continuando con los supuestos, ¿no? Cuando el domicilio fiscal que señalamos en la inscripción del artículo 27 del Código no cumple con los requisitos que establece el mismo Código en el artículo 10, se va a considerar un supuesto más, ¿no? Para restringirlo. Y de aquí viene el siguiente punto, que es donde me gustaría que también profundizáramos un poco más, porque por decirlo de alguna forma, las propias disposiciones fiscales nos van a llevar a cometer este supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Cuando los valores contenidos en la declaración provisional, mensual o informativa o anual no coincidan con los CFDIs de ingreso, egreso, pago, estados de cuenta o expedientes. Y un punto que se adicionó en la reforma fiscal de este año es las bases, cuando no coincidan las declaraciones con las bases de datos que tenga la autoridad en su poder. Y esto es bien importante porque, al margen de que ahorita comentemos a detalle, José Manuel y Georgina, es que en el caso de que un contribuyente, ¿no?, por la aplicación de una disposición fiscal expida o no expida algún comprobante o no reciba algún comprobante fiscal, y esto sea declarado porque la operación existió,
va a generar este supuesto y puede ser objeto inicialmente de una invitación y después de la restricción temporal en caso de no atenderlo, ¿no? Este me gustaría dejarlo como con un asterisco, ¿no? Aquí en el supuesto, porque es el más común. Además, en la práctica, en el despacho nos ha pasado muchísimo que por realizar estas operaciones que para nada serían incorrectas, te ubicas en este supuesto, ¿no? El siguiente supuesto, para continuar y que todos en la transmisión tengan todos los supuestos de restricción, es cuando en términos del 17K del Código Fiscal y la regla 227 de la miscelánea, los medios de contacto que registramos no sean auténticos o sean incorrectos, ¿no? Ese sería otro supuesto de restricción temporal. Y este otro punto que pues, la verdad es que es muy peligroso, y además, como decías, José Manuel, son muchísimos, cuando un contribuyente cometa una de las infracciones establecidas en el artículo 79, 81 u 83 del Código. Que son todas también. Que son todas. Porque aparte son multas muy fáciles, son administrativas, son las infracciones precisamente. Es correcto, Geo. Entonces, al ser... Esto va y para toda la audiencia que nos está viendo, es muy importante que también tengan conocimiento de que por el simple hecho de no atender un requerimiento, es un supuesto para que te dejen sin operar, digamos, desde el punto de vista de los comprobantes fiscales, ¿no? Oye, antes de que sigas, ahorita acabas de platicar de que te puede llegar una carta de invitación. Entonces, casi siempre la gente pregunta, oye, hay una carta de invitación, ¿debo de resolver la carta de invitación? ¿Debo acercarme a la autoridad para ver si me encuentro en los supuestos o estas diferencias que existen entre ingresos y egresos? ¿Tú opinas que se resuelvan estas cartas de invitación, que se acerquen los particulares a la autoridad a definir su situación fiscal? Claro, mira, respondiendo técnicamente, ¿no? Para la audiencia, estrictamente no es una obligación, toda vez que no es un procedimiento establecido en alguna disposición fiscal. No obstante, en mi opinión, yo sí les recomiendo que nos acerquemos con la autoridad. No tiene nada de malo tener ese contacto con la autoridad, al contrario, previene muchas contingencias. En CRDP hemos prevenido muchísimas justamente por acercarnos, ¿no? Uh-huh. Acercarnos con la autoridad y subsanar estas irregularidades, porque muchas veces, a modo de respuesta también, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tus comprobantes no coinciden porque no deben coincidir con tu declaración y tienes una forma muy clara y muy práctica de aclararlo mediante el procedimiento que te establezca y el medio que te establezca la invitación, y no hacerlo, no sé, de alguna manera porque desconocimiento o por decisión, va a provocar que seas objeto de una restricción temporal innecesaria, ¿no? Uh-huh. y de una contingencia para la empresa que es totalmente innecesaria. Uh-huh. Sí. Yo tengo una observación. Cuando tú estás comentando de que no coinciden los FDIs con la declaración, la autoridad debe de probar o hacer facultades de comprobación para poder determinar y restringirte el sello, ¿no? O sea, no nada más porque te mando una carta de invitación y decirte, oye, no me checan, ya con eso la autoridad se da por satisfecha o ya ejerció facultades, y yo creo que no. O sea, no más por la pura carta de invitación en donde te están observando esta actitud, no quiere decir que ya con eso te lo van a restringir temporal, ¿no? Claro. Definitivamente la conducta que motiva la restricción no debe ser inmediato, ¿no? La aplicación de la medida. Y también para sumar un poquito aquí a lo que comentas, que en efecto tienes toda la razón, no debería ser. Hay un procedimiento del que han sido objeto ciertos contribuyentes, que en la práctica hemos visto en contribuyentes que tributan en el régimen de grandes contribuyentes, bueno, más bien como grandes contribuyentes, en los supuestos que establezca el reglamento interior del SAT, no les es aplicable esta medida y tiene sentido, ¿no? O no, en la práctica no les ha sido aplicado. El Código Fiscal no distingue si eres grande contribuyente, física, moral, montos, nada. Puede ser una factura o puede ser el comportamiento de 3 años, ¿no? Pero en la práctica hemos visto que a los contribuyentes que son parte de la Administración General de Grandes Contribuyentes no les es aplicable este procedimiento y sería un caos, ¿no? Que lo hicieran. Está siendo aplicable a contribuyentes poco más pequeños, ¿no? Que aún así los merman en su operación y les aplican un procedimiento de vigilancia profunda. No sé si lo han visto por ahí, ¿no? Sí. El procedimiento de vigilancia profunda, donde de profunda no tiene nada, ¿no? Porque es solamente a manera de comprobantes fiscales. No obstante, sirve mucho y la podemos usar a nuestro favor, ya que la autoridad la inició para prevenir esta restricción temporal o para prevenir una contingencia mayor o que nos dejen sin efectos los certificados, ¿no? Entonces, eso nada más para complementar, ¿no? Lo que mencionabas, José Manuel. Sí, y también yo quiero adicionar, esta revisión que hace el SAT en esas cartas de invitación es, podríamos decir que en términos
sencillos, es una restricción o una revisión más bien superficial y de la máquina. Haz de cuenta, la máquina hace una suma resta entre ingresos y deducciones, declaraciones, ve cuál es tu movimiento en relación a tus ingresos. Entonces es más fácil acercarse a la autoridad y explicarle cómo tributas, porque a lo mejor tributas a cobrado o tributas con estimaciones, etcétera, y entonces al explicarle, la autoridad se va a dar por satisfecha y sí, efectivamente no te va a restringir el certificado de sello digital. Entonces, es correcto. Es muy importante. Es correcto y qué bueno que lo mencionas de esa manera, Georgina, para que podamos entrar en materia de realmente la problemática que existe en la restricción temporal, ¿no? La principal problemática, yo creo que los supuestos que mencionamos, ¿no? De las fracciones 1 a la 12ª del código, del 17H bis del código, son supuestos administrativos, pero la fracción séptima realmente esa es la problemática real, ¿no? ¿Por qué? Vamos a entrar en materia, ¿no? Establece el código, en la redacción, palabras más, palabras menos, que cuando no concuerden las cantidades de los ingresos, deducciones, o valores de actos o actividades, o retenciones de las declaraciones con los FDIs de ingresos, tipo pago, estados de cuenta o bases de datos, es un supuesto para restricción, ¿no? Entonces, vamos a ver, me gustaría exponerles, ¿no? Un par de ejemplos para que toda la audiencia vea y sobre todo iniciar con la primera recomendación, ¿no? Analizar cuál es nuestro contribuyente en específico para que veamos si estamos en uno de estos supuestos, ¿no? Ejemplo. Espérame, antes de que des los ejemplos, te mandan unos saludos. Tenemos 2 saludos de Miguel Chirino y Miguel Jaimes. Te dicen que pues felicidades por compartir tu experiencia y pues bueno, que siempre tan profesional. Bueno, te mandan los saludos aquí en Facebook. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos los que nos ven. Les agradecemos muchísimo su apoyo. Y bueno, continuando con los ejemplos, ¿no? Para ir viendo la problemática. El tema de la acumulación del ingreso al cobro es un supuesto, como bien lo señalas. Vamos a hablar de sociedades, asociaciones civiles, ¿no? Ese creo que es un ejemplo muy común, ¿no? Va a aplicar a la mayoría. No obstante, ejemplo, en el caso de la enajenación, comercialización de, vamos a pensar, bebidas con contenido alcohólico, ¿no? En materia de IEPS, ¿no? Conforme al artículo 19, no debemos desglosar el IEPS en el comprobante fiscal si el contribuyente que recibe o que adquiere el producto no es contribuyente del impuesto y no nos lo solicita, ¿no? Entonces, al no desglosarlo, eso forma parte del subtotal del CFDI, ¿no? Entonces, en el ejemplo de una venta de 100,000 pesos, donde a la tasa del 26.5% del IEPS vamos a gravar esta enajenación, de esos 100,000 pesos, 26,500 no son ingreso, ¿no? Y nuestra declaración del pago provisional va a señalar 74,500 pesos y el CFDI va a estar emitido por un subtotal de 100,000 pesos. Este ejemplo que pongo, inicié con él porque a partir de este ejercicio sí incluyó la autoridad, ¿no? Como están precargados los comprobantes, incluye el supuesto de el IEPS en la enajenación. Este supuesto, hasta el ejercicio anterior, y nos ha pasado con invitaciones de la autoridad, en los ejercicios anteriores no existía este campo en la declaración, ¿no? Y al no existir, generaba esta diferencia, ¿no? Donde yo emitía comprobantes por 100,000 y declaraba ingresos por 74,500, pero mi determinación del ingreso nominal era correcta, porque esta era la parte del ingreso, la otra parte formaba parte del cálculo del IEPS. Y entonces, la propia disposición me ubicó en este supuesto. Entonces, si yo llego a recibir una invitación por parte de la autoridad o ser objeto de una vigilancia profunda, en mi opinión creo que absolutamente debemos responder, debemos atenderla y prevenir, sobre todo prevenir una contingencia que provoque la disminución de operaciones de una sociedad, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Y como mencionabas, Georgina, también yo creo que otro ejemplo muy común en los contribuyentes es la aplicación de deducciones por factores estimados, por ejemplo, ¿no? Este supuesto nos acaba de pasar en diciembre del ejercicio pasado. A un contribuyente le restringen el certificado de sello digital porque las deducciones no correspondían con los FDIs recibidos. Y existen tantos supuestos para que tus deducciones no coincidan con los FDIs recibidos. Ejemplo, ¿no? Desde un contribuyente que aplicó que se dedique, persona física o moral, a las actividades empresariales y que se ubique en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
cuando obtenga un ingreso por algún anticipo donde no haya enajenado el bien o prestado el servicio, puede aplicar la regla 324 de la miscelánea, ¿no? Donde dice, bueno, pues ¿sabes qué? Aplica un factor de deducción estimado con base en tu costo de ventas de las demás operaciones, porque como el anticipo que recibes es un ingreso acumulable, tienes opción de aplicar una deducción estimada, ¿no? Y esa deducción estimada no va a estar soportada en un CFDI. Entonces, ¿qué pasó en este caso de este contribuyente, no? Le restringen, no fue objeto de vigilancia profunda, le llegó la restricción temporal de certificados. En el certificado de sello digital, cuando lo restringen, en el oficio donde te notifican a través de buzón, se establecen las causales de que no corresponden las deducciones, revisamos la contabilidad y nos damos cuenta de que aplicó la deducción, el factor de deducción estimada. Lo documentamos en el escrito, donde aplicamos el procedimiento del 17HB, segundo párrafo, para desvirtuar el supuesto que motivó a la autoridad. Y bueno, fue favorable, la autoridad respondió en tiempo, la verdad respondió bien, aceptó la aplicación de la medida, vio que en los siguientes ejercicios era el efecto inverso, entonces nos benefició. Pero de entrada, el contribuyente licita. Entonces, en la licitación, al no expedir un comprobante, sabemos, no, se nos puede caer el concurso, podemos tener algún problema fuerte y generar daños y perjuicios, ¿no? Para el contribuyente, que eran totalmente innecesarios. Porque ese es el principal tema, yo creo que de la restricción. Llevar a la práctica la operación de las sociedades y que los contadores que nos ven conozcan estos supuestos, ¿no? Que son muchísimos más, estamos mencionando algunos ejemplos y el tiempo no nos daría. Deducción por inversiones. Fácil, ¿no? Ajuste exacto. anual por inflación acumulable o deducible, o sea, no hay forma o no hay procedimiento para hacer un CFDI. Importadores, vamos a pensar en un importador que importa el 90% de su mercancía, no tiene deducción. O sea, tiene deducciones por 30 millones, por ejemplo, y tiene CFDI recibidos por 2 millones de sus costos fijos o gastos fijos en México. El 28 millones son por la enajenación, por la importación de mercancía. No hay un CFDI que venga, que tenga, ¿no? Deduce con base en el invoice, pedimento de importación, etcétera, ¿no? Pero no va a haber un CFDI. Entonces, invitaría muchísimo a los contribuyentes, a las personas que nos ven, ¿no? A que verifiquen estos supuestos, a que analicemos esa fracción séptima con base en la situación de la operación y la situación jurídica a nuestro régimen fiscal, porque aplica, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? que está un poquito más específico, sociedades cooperativas de producción que opten por el estímulo fiscal y acumulen conforme al flujo de efectivo, ¿no? Igual no les van a coincidir los ingresos, ¿no? Entonces, esto es por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Continuando con los supuestos de restricción, ¿no? Otro de los supuestos para que te restrinjan también, porque hablábamos de que al inicio, José Manuel, cuando nos constituimos y nos asociábamos, yo tenía otra sociedad, ¿no? Y me restringían por acá el certificado y yo me asocio con ustedes. Pero si en la práctica, en la operación, ya siendo socios, a una de mis sociedades le restringen los certificados y yo tengo el control efectivo, también nos lo van a restringir a nosotros. O sea, no solo hay que ver con quién nos asociamos al inicio, hay que ver el comportamiento y el cumplimiento fiscal de nuestros socios durante nuestra sociedad. Y sobre todo los que tengan el control efectivo, ¿no? Y para aclarar, ¿no? El tema del control efectivo, especificarlo, ¿no? Son 3 supuestos contenidos en el artículo 26, fracción décima, cuarto párrafo del Código Fiscal, donde se establecen que un control efectivo de una sociedad, porque no son todos los socios, también no vayamos a crucificar a todos, ¿no? Los que tengan el control efectivo son los contribuyentes que puedan ejercer o imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, los que tengan los derechos que representen la titularidad de los derechos de más del 50% del capital social, o aquellos que dirijan por cualquier otro medio, y pienso en un presidente de un consejo de administración, que puede no ser parte de la tenencia accionaria o del cuadro accionario, pero que tenga o que puede imponer políticas, dirija las estrategias o las decisiones de la sociedad, ¿no? Mira, Carlos, ya ahorita el tiempo se nos ha venido encima. Yo quisiera comprometerte para que nos vinieras a platicar un poquito más de esto de sellos digitales y sobre todo, ¿no?, que nos pudieras asesorar sobre el procedimiento que debe seguir el contribuyente para poder recuperar esos sellos digitales, ¿no? Recuperación de estos sellos que nos han sido cancelados o restringidos temporalmente. Antes de despedirnos, quisiera que nos dieras tus datos, en donde pudiéramos la audiencia contactarte, ver tus servicios. Sabemos que trabajas, el socio fundador de CRDP Consultoría Fiscal, pero que nos digas dónde podemos localizarte.
Claro, José Manuel, bueno, pues estamos ubicados en Insurgente Sur 568, pisos 5 y 6. Y también, bueno, en nuestra página web www.crdpasesores.com.mx o a través del correo electrónico carlos.romero@crdpasesores.com.mx o en nuestras redes sociales también CRDP Consultoría Fiscal. Ahí con todo gusto podemos atender cualquier consulta, cualquier necesidad que en carácter fiscal tenga algún contribuyente. Y bueno, pues antes de despedirnos también te quiero agradecer a ti y a Georgina el espacio, la invitación a su excelente programa, que por cierto los vemos todo el tiempo también. Y bueno, pues agradecer a la audiencia también que nos ve, que nos vio. Y con todo gusto podemos continuar con esta plática, con esta charla, para comentar el procedimiento para restablecer los certificados y demás dudas que existieran al respecto. Muchísimas gracias. Espero que estos comentarios les hayan sido de utilidad a los cibernautas que nos acompañan en este programa. Muchas gracias, Georgina, y a todos los que nos ven y nos siguen. Les mandamos muchos saludos y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima.